Buenos días. Para esta oportunidad comenzaremos con un video tutorial relacionado con la implementación, con el diseño y la implementación de sistemas neumáticos secuenciales mm, en base a la metodología del método en cascada. Mi nombre es Alex Julián Dorado Rodríguez y con mucho gusto, una vez establecido el video tutorial, les voy a dejar mi correo para que bajo cualquier circunstancia de duda que tengan a través de la aplicación de esta metodología en un sistema eh, secuencial de cualquier tecnología me puedan contactar y ustedes puedan pues, acceder y resolver cualquier pregunta. Bueno, en primera instancia entonces, por ejemplo, un sistema neumático consta de el sistema de control, los actuadores, representados en este caso por cilindros neumáticos A, B y C, representados por los sensores o finales de carrera. En este caso, por ejemplo, A tiene dos finales de carrera, B tiene dos finales de carrera y C tiene dos finales de carrera. Para este caso, entonces, por ejemplo, el pistón A tiene S1 en retroceso, S2 en avance, B tiene S3 en retroceso, S4 en avance, C tiene S5 en retroceso y S6 en avance. Una buena herramienta metodológica para representar una secuencia es el diagrama de fases. Por ejemplo, en este caso, representamos las fases que representan el avance y retroceso del pistón. El más representa el avance, el menos representa el retroceso. Es decir, que por ejemplo aquí A está en avance, B está en avance, C está en avance y estos tres en retroceso. De aquí en adelante, por ejemplo, este diagrama establece cómo son las relaciones entre fases y transiciones. Cualquiera que conozca la herramienta de GraphSet podría establecer una correspondencia simple en donde, por ejemplo, ST, que es el start, simula un start, una orden de inicio, daría lugar a que el pistón A más se accione, esté en avance, luego con el final de carrera propia de esta fase, S2, se activa la siguiente fase que es B+, el final de carrera se activa, luego S+, el final de carrera S6 se activa, luego de que se activa el final de carrera S6 da lugar a que se menos retroceda, luego de que se menos retroceda acciona el final de carrera S3 y luego de que a menos retroceda acciona el final de carrera S1. Muy bien, a partir de aquí esto está formulado para que ustedes pues comprendan todo lo relacionado a la instrumentación y a la parte sensórica. Bien, una vez comprendido entonces digamos la reglamentación de representación de simbología de estos sistemas, entonces procedemos a dar una información breve de cómo son los sistemas neumáticos o cómo se reglamentan estos sistemas neumáticos bajo la metodología de diseño de sistemas secuenciales de método en cascada. El método en cascada se basa en crear un dispositivo de mando, se llama neumática, que tenga tantas salidas como fases a presentarse en la secuencia. Entendiendo que una fase, así como en el ejemplo anterior les dije, es una letra, es una acción sobre un actuador. Por lo tanto, la idea es que dentro de ese diagrama de fases se separen tantas fases no repetidas dentro de un grupo, y dentro de ese grupo se puede establecer secuencias o subsecuencias, más bien, de la secuencia general. La idea es que la secuencia se domine por la acción de una memoria. Y por ejemplo, una de las primeras reglas que se tiene que tener en cuenta es que dentro de un grupo no se pueden presentar fases repetidas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, he separado A más, B más, C más, porque ninguna letra se repite. ¿Sí? En este otro grupo marcado en negro, por ejemplo, se puede presentar C menos, B menos y A menos, porque ninguna letra se repite. Es decir que en estos dos grupos tenemos
En estas 6 fases tenemos dos grupos. Además de tener dos grupos, tenemos la necesidad de incluir una memoria. La regla general es que el número de memorias es igual al número de grupos menos uno. Por tanto, teniendo aquí dos grupos, o tenemos el requerimiento de una memoria. Bueno, eso ya veremos más adelante el detalle de la implementación. Enseguida, por ejemplo, vamos a hacer un recorderis y vamos a relacionar cómo son y dónde aplicar esta metodología que vamos a ir explicando poco a poco. En adelante ustedes se pueden encontrar en cualquier diseño de sistema secuencial secuencias regulares o secuencias irregulares. Las secuencias regulares, por lo general, entre cada fase y fase, el número de fases intermedias es igual para todas las subfases que se presentan dentro de fase y fase. Por ejemplo, dentro de esta fase, haciendo referencia a este mismo actuador, no hay fases intermedias. De A más pasa inmediatamente a menos. De B más pasa inmediatamente a B menos. De C más pasa inmediatamente a C menos. Las fases intermedias son 0 fases para cada uno de los actuadores. Por tanto, dado que las fases intermedias son las mismas para cada actuador, decimos que es una secuencia regular. La mejor solución o metodología de solución para las secuencias regulares son los métodos intuitivos. En segundo ejemplo tenemos, por ejemplo, una secuencia irregular, donde, por ejemplo, entre fase y fase del actuador B tenemos 0 fases, del actuador C tenemos 0 fases, pero en el actuador A tenemos 4 fases intermedias. Eso da lugar a que la secuencia sea irregular y, por tanto, las metodologías de solución específicas para solucionar este tipo de problemas son la metodología paso a paso o metodología en cascada. Enseguida, entonces, por ejemplo, procedemos a formular una solución en relación a una secuencia irregular aplicando método en cascada. ¿Qué necesita? Por ejemplo, al analizar esta solución de esta secuencia, por ejemplo, donde tenemos que la acción A más, después con la acción B más, luego con la acción A menos, B menos, luego con la acción B más y luego C menos, luego A menos, podemos formular una solución formando los siguientes grupos. Primero A más, luego B más, luego B menos, luego C más, y luego C menos y luego A menos. En ninguno de los grupos se repite la acción, es decir, no hay fases iguales dentro del mismo grupo. Por lo tanto, el grupo en primera instancia estaría bien formado. Analicemos esta otra problemática. Dentro de esta problemática, por ejemplo, tendríamos que dentro de esta secuencia podríamos formular un grupo con A menos C menos, otro grupo con A más B menos y C más, ya que no se repetiría la misma fase dentro del mismo grupo, y el último grupo sería con la fase C menos. En este caso, por ejemplo, aparentemente la mejor solución sería la formación de 3 grupos. Sin embargo, por ejemplo, aplicando otra regla dentro de los sistemas en cascada, se puede realizar otra segunda aproximación de la siguiente forma. La última fase, que es la activación del cilindro C- en este caso, se puede pasar como primera fase del primer grupo. Luego continuaríamos con la secuencia como viene, C- A menos, luego C menos, luego C más, bien. Retomando el ejemplo del último que hemos hablado, entonces establecemos una nueva secuencia. Esta secuencia entonces
tenemos que se presenta la secuencia A menos, B menos, A más, B más, C más, C menos. Una primera solución podría pretender agrupar A menos con B menos, luego A más, B más con C más y luego C menos. Aparentemente esta sería una solución válida. Sin embargo, si uno postula una segunda solución, tendría de que, a través de la regla que la última fase puede pasarse al primer grupo, podría tener que en el primer grupo puede quedarse menos. Con el traslado de la última fase a la primera fase y luego comenzamos con la secuencia, con la primera fase que supuestamente presentamos. Entonces estaría la última, luego la primera, luego la segunda y luego las otras tres en el último grupo. Entonces quería C menos, A menos, B menos, B menos, A más, B más, B más y C más, C más. Tengo dos grupos donde dentro del mismo grupo no se repite la fase, por tanto tendría dos grupos. Uno de los principios dentro de los sistemas en cascada es que se debe proponer soluciones donde predomine el mínimo número de grupos. Ahora, hay varias reglas que se pueden considerar dentro del diseño de sistemas secuenciales, ¿sí? Es decir, hay unas reglas muy claras. La primera, retomando para revisar lo que hemos hecho, que es, primero, escribir correctamente la secuencia, ¿sí? Tener en cuenta la secuencia exacta que necesita el sistema donde vamos a proponer la solución. La idea es que dentro de esa secuencia cumpla con la solución y resolución de un problema, con sus movimientos. Nuestra secuencia se enfocaría entonces a proponer el algoritmo cableado que permite realizar esa secuencia. Lo siguiente sería dividir la secuencia en grupos. La idea es que de esos grupos, en cada grupo no se repita la misma fase del mismo actuador. En cada grupo debe haber fases de cada actuador. Si se repite, de ahí en adelante debería conformarse un nuevo grupo. Ahora, determinar el número de memorias. El número de memorias requeridas para el accionamiento en grupos es igual al número de grupos menos 1. En este caso, por ejemplo, necesitaríamos, como son dos grupos, una memoria, ¿sí? Ahora, por ejemplo, después de que tenemos establecido el número de grupos y el número de memorias, lo que debemos hacer es que, según la tecnología, pues, ir pensando en los requerimientos técnicos adicionales que se requieren para la instalación y puesta a punto del sistema secuencial. Bueno, más no sin antes de hacer una revisión detallada de cómo debería ser el accionamiento de la secuencia. Por ejemplo, para hacer eso, entonces, iríamos al grueso del siguiente paso, que es establecer la lógica combinacional que necesitamos dentro de las fases y actores del sistema secuencial. Bueno, en este punto entonces, vamos a hacer la revisión de este ejercicio, donde ya previamente se ha analizado por, por facilidad del video tutorial el análisis y establecimiento de las ecuaciones requeridas para el montaje. Por ejemplo, entonces dentro de esta fase tengo los actuadores, como yo lo había explicado inicialmente, y luego ahora tengo las fases. Aquí ya dividí los grupos. El primer grupo es A más, B más, C más, C menos, B menos, A menos. El grupo 2 comienza con C menos, el grupo 1 comienza con A más, ¿sí? Tengo dos finales de carrera para el pistón A, dos finales de carrera para el pistón B y dos para el pistón C. Ahora, las ecuaciones son las siguientes. La fase A más es igual al grupo 1 con estar. La fase A más es igual al grupo 1 con estar. Ahora, la fase B más es igual al grupo 1 con S2. La fase C más es igual al grupo 1 por S4.
C menos, como es la fase de arranque, es igual al grupo 2. Es decir, que no necesita condiciones de transición. Si el grupo 2 está activo, C menos se activa también. Ahora, B menos es igual al grupo 2 por S5. B menos es igual al grupo 2 por S5. Y A menos es igual al grupo 2 por S3. Ahora analizamos cómo son la evolución de condiciones dentro de un grupo. Otro de los principios dentro de la lógica de metodología de método en cascada es que no pueden haber dos grupos activos a la vez. Por lo tanto, el grupo 1 se activa siempre y cuando el grupo 2 esté activo y se active el último final de carrera que es ese 1. Por regla general, el montaje debe quedar haciendo de que el último grupo esté activo, para que con el estar se enganche el último grupo con la primera condición. Y luego el grupo 2 se activa siempre y cuando el grupo 1 esté activo y llegue el final de carrera de la transición. Bien, con estas ecuaciones y llevándolas a la implementación, estaríamos a punto para inmediatamente empezar la implementación de los sistemas en cascada, neumáticos y electroneumáticos. Mm, Muchas gracias por haberme acompañado en este video tutorial. Estaré a punto y atento para colaborarles en cualquier situación. Mi correo es adorado arroba micena.edu.co. Han sido entonces, les reitero, un gusto acompañarlos en este video tutorial. Nos veremos en el siguiente video con la implementación de cada uno de los sistemas. Muchas gracias.